Hola, ¿qué tal, hermanitos? Tanto tiempo sin grabar. Voy a, ¿cómo se llama? Bueno, un poco ocupado, pero bien, eh, con trabajo y eso. Eh, Espero que estén bien, espero que se vea bien la imagen. Y bueno, estoy grabando este otro lado de mi pieza. Y bueno, vamos a entregar un poco más de cómo se llama, de luz, de lo que hago siempre, entregar lo que se me entrega a mí y bueno, eso es un poco lo que se tratan estos mensajes como mensajero de, eh, ¿cómo se llama?, espiritual o de la divinidad, eh, para que, ¿cómo se llama?, poco a poco vayamos tomando conciencia del gran amor del Padre. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que vamos a hablar un poco, entregar más que nada, eh, se trata un poco de, eh, vamos a tocar la parte en qué forma Jesús vivió un poco ¿cómo se llama esto? En la estadía. Creo que toqué un poco esta parte, pero lo voy a tocar más en profundidad. Eh, Cómo vivió la estadía acá. O sea, él tenía, ¿cómo se llama? Los acuerdos que él tenía con el padre, era ser totalmente, ¿cómo se llama?, no usar sus capacidades, ¿cómo se llama?, sus capacidades hacia su beneficio, o sea, el poder no usarlo a su beneficio. Entonces, o sea, el venir como a ver, si él, parte de la divinidad, no podía dejar de ser divino, por lo tanto tenía las facultades de poder ver, ¿cómo se llama?, ver los pensamientos, ver el futuro, ver todas las capacidades que él tiene ¿cómo se llama?, por ser un ser divino. Pero sí se limitó a, ¿cómo se llama?, a no usar los poderes que él tenía en sanar a las personas, en, ¿cómo se llama?, en hacer milagros. Todo eso no lo hizo, él no ocupó esa capacidad. Es solamente la capacidad de divinidad que no se puede limitar. Lo que sí se podía limitar es no hacer, ¿cómo se llama?, no hacer, como dije antes, no hacer como cosas extraordinarias. O sea, se abstuvo de hacer eso porque no era necesario. No era necesario porque tenía que tratar de pasar como una persona normal. Y, ¿cómo se llama?, pidiendo, o sea, pidiendo, no, dejando más que nada que los ángeles, los seres espirituales, celestiales que estaban con él hicieran los milagros. Entonces, pues por eso él dijo, accedió a una, ¿cómo se llama?, a un padecimiento fuerte, porque también accedió a morir también porque era necesario demostrar de que había vida después de la vida. Entonces eso también fue una parte de las decisiones que él tomó para, ¿cómo se llama?, demostrar de que esto es una pasada, o sea, algo temporal, algo que no es para siempre. Entonces, como les dije, los milagros, las cosas,
la multiplicación de panes, el agua que se hizo vino, ¿cómo se llama? La gente que se sanaba, todo eso fue una, ¿cómo se llama? Es una técnica de los que lo, de los nuestros hermanos celestiales que lo acompañaban. Entonces, él lo hizo así para, ¿cómo se llama? Em, no quiso mostrar su poder. ¿Por qué no lo quiso mostrar? Porque quería ver que nosotros en este mundo podemos vivir situaciones, eh, ¿cómo se llama? Es como un ejemplo de poder vivir en la experiencia sin herramientas, o sea, sin ser tan, ¿cómo se llama? Extraordinario, a pesar de que su esencia como divinidad era notoria aquí, o sea, en esta simulación, en este mundo, era notorio. Entonces era notorio porque era parte, él era divino, y al ser divino se notaba su característica de ver un ser legítimo, un ser como les digo, como un hacedor, como un ser eterno, o sea, un ser, como se llama, eh, o sea, como un ser que ha existido siempre y eso se manifestaba aunque estuviera acá en la limitación, se daba a conocer, o sea, no podía dejar de manifestarse esa situación. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que él trató de, ¿cómo se llama? De experimentar, igual que nosotros, experimentar las situaciones en una forma limitada, dentro de lo que se podía, dentro de lo que se podía, dentro de lo que él escogió, dentro de su propia, ¿cómo se llama? Voluntad. Entonces, él, ¿cómo se llama? Eh, comía, bebida, agua, o sea, todo lo que a uno le sucede acá. Sintió dolor, sintió frío, sintió, ¿cómo se llama? Todo ¿cómo se llama? Se asustaba también, ¿cómo se llama? Se alegraba. Bueno, normalmente pasó todo su tiempo alegre, feliz, o sea, él podía, o como la divinidad es feliz, entonces también lloraba, se entristecía, demostraba su amor, su afecto, su compasión, todo. O sea, él era eh, como todas las sensaciones y emociones que nosotros podemos tener. ¿Y cómo se llama? Y esa era su misión. Eso le producía a él, ¿cómo se llama? No que él creciera como nosotros, que no era evolutivo, porque es una divinidad, pero sí pasar por las situaciones que nosotros pasamos para, ¿cómo se llama?, darnos, ¿cómo se llama?, como ese apoyo de que se puede y, ¿cómo se llama?, como él mismo experimentarlo para ser, ¿cómo se llama?, un, un alivio para nosotros, o sea, de que sí se puede vivir, se puede superar el ser humano acá en esta simulación o en estos mundos experimentales. Entonces, claro, a él no lo cambia en nada, solamente, ¿cómo se llama? Eh, como hijo de Dios, ¿cómo se llama? Adquirió el derecho a tener, ¿cómo se llama? A tener más espacios, ¿cómo se llama? Más, eh, más
¿cómo se puede decir? Más, ¿cómo se llama? Que su capacidad de gobierno se crezca, o sea, tomara estos mundos que estaban lejos de su, ¿cómo se llama? De su entorno. Él administraba otra galaxia, esto mucho más lejos que nosotros, y él quiso venir acá para ¿cómo se llama? Darnos la esperanza, como se dice. ¿Cómo se llama? Despertar a los que estábamos acá, po. Y como lo hacen muchísimos ¿cómo se llama? eh, Otras divinidades que las fracciones de Dios que también son para despertar a los otros, ¿cómo se llama? Eh, para que los demás tengan conciencia a ver, para alumbrar a los demás. Porque todas las experimentaciones se hacen de una forma ignorante, se pierde la memoria y se mete acá. Entonces Jesús hizo eso en este mundo experimental. Y eso se hace de repente en la mayoría de los, ¿cómo se llama?, de los mundos es que están experimentando. Hay momentos donde ya tiene que intervenir la divinidad para poder empezar a que el mundo avance, para que la gente empiece a tomar conciencia. Y eso, no es que él haya venido porque para salvar, sino que para que los demás tomen conciencia. Él es el empuje para que el mundo se desarrolle y tenga ¿cómo se llama? Una mayor perspectiva de lo que de lo que está experimentando. Y eso es parte de una planificación anterior en todo caso, así que no hay problema. Entonces él vino como mensajero a hacer memoria, a recordarnos quiénes somos. Entonces también es bueno que algunos tomen conciencia y los que no decidieron tomar conciencia también. Entonces, o sea, hay una de las dos cosas va en paralelo para que los dos evolucionen en el mismo nivel, en una misma capacidad, como se dice, en una misma circunstancia. Ninguno es mejor, ninguno es peor. O sea, a todos se lo hace, ¿cómo se llama? La experiencia es fuerte porque tenemos limitaciones. Recordemos que somos seres con condiciones muy, muy avanzadas, muy altas. Entonces, rebajarnos ¿cómo se llama? A limitar nuestras, ¿cómo se llama?, condiciones es bastante, ¿cómo se llama?, fuerte, pero es para que nuestra esencia vaya creciendo, nuestra, ¿cómo se llama?, sustancia se vaya desarrollando, aumentando las capacidades que nosotros no podemos captar, pero ya cuando salgamos de acá vamos a poder darnos cuenta de nuestras capacidades más desarrolladas como antes de entrar, y cuando salimos vamos a salir mucho, mucho mejor. Entonces eso es el plan, y la vida de Jesús es como se llama, es como un ejemplo, es como que Él nos demuestra que sí se puede ser feliz acá, sí se puede, como se llama, vivir en una forma disfrutando todo ¿cómo se llama?, lo que está alrededor, porque es una sola oportunidad que se nos da para venir a experimentar, para poder, ¿cómo se llama?, eh, que crezcan nuestras capacidades internas y nuestra visión espiritual. Entonces vamos a estar más preparados para salir, para seguir la evolución hacia el Padre. Así que eso es más o menos el,
como todo ser humano, ¿cómo se llama? Hizo su niñez, su adolescencia, todo lo que nos sucede a nosotros. Entonces, de una forma, ¿cómo se llama? Aproximada a nosotros, ¿no? Porque él, ¿cómo se llama? Como ser divino, para todo, él era más, ¿cómo se llama? Eh, Tomado como de su sustancia divina. Entonces, claro, posiblemente él podía absorber mucho más las situaciones que nosotros, porque nosotros somos distintos, somos creación y él es increado. No es divinidad y nosotros somos celeste, entonces, claro, pero ¿cómo se llama? Con las mismas limitaciones de nosotros, o sea, pasaba lo mismo que nosotros, pero quizás en una forma distinta, en una forma, ¿cómo se llama? Con una forma un poco más distinta, es como que, a ver, un ejemplo, a ver, una persona puede sentir las situaciones de acuerdo a su capacidad, a su sustancia. Puede tomar agua, pues esa agua puede ser más deliciosa, puede ser más, ¿cómo se llama? La puede tomar como en una forma más exquisita, porque esta es de otra forma, o sea, Él es divino. Nosotros también podemos tomar el agua y sentirla maravillosa, pero no como Él. O sea, todo para Él era extraordinario, porque estaba pasando como divinidad en un mundo limitado. Entonces era más extraordinario para Él. Pero dentro del parámetro, nosotros podemos vivir esa situación. Para los otros puede ser igual, agradable y extraordinario, pero para él era un poco más, porque por su esencia, por su sustancia divina. Entonces él disfrutaba todo lo que sucedía acá. Incluso él, ¿cómo se llama? Estaba preparado para los padecimientos y para todas esas cosas. Él tenía esa fortaleza, como se dice. ¿Cómo se llama? No significa que no padeciera, padecía, como le digo, las situaciones, pero un poquitito más, ¿cómo se llama? Más elevada en lo que es como divinidad. Entonces, él tenía más tolerancia a las situaciones. No que fuera, como se llama, como que no le pasara nada, sino que todo lo contrario. Él como se llama, absorbía mucho más las situaciones que a él le acontecían, sobre todo los padecimientos, cuando tuvo que enfrentar, ¿cómo se llama?, las crueldades de los antiguos, ¿cómo se llama?, las formas de procedimiento que usaban los romanos, de cómo se llama, las crucifixiones, los latigazos, todo eso. Entonces, todas esas cosas fuertes de llevar una cruz, todo eso era un poquitito ah, más absorbente para él. Entonces, pero tenía esa parte de que las cosas las vivía con más fuerza, pero también tenía la capacidad de tolerar con más fuerza, o sea, tenía las dos cosas. O sea, al saber que se iba a enfrentar a las situaciones, tenía entonces él estaba como más tranquilo porque él sabía lo que le iba a suceder. ¿Cómo se llama? Entonces ya tenía su calma y todo lo pasaba dentro de su serenidad. ¿Cómo se llama? Em, Tenía como ser divino, tenía esa capacidad de saber lo que acontecía. ¿Cómo se llama? El padecimiento,
lo hacía un poco más, ¿cómo se llama? Más como un poquitito más elevado en los sentidos del mismo, porque lo recibía de otra manera, como estoy repitiendo un poco la esta. Entonces, por eso eran los grandes méritos que él tenía. Por eso él se le entregó más soberanía y más, ¿cómo se llama? Es como un premio que se le entrega por haber venido aquí a estos mundos experimentales. Pero él estaba consciente que es una, ¿cómo se llama? Como una em, simulación, así que no había problema porque él podía sentir todo lo que sentía dentro de lo que vivía, pero al mismo tiempo sabía que su esencia no era destruida, ni cómo se llama, ni cambiaba su cómo se llama, su sustancia, porque a nosotros como seres, él sobre todo, que es eterno e indestructible, lo que le pasaba sabía que era solamente una experiencia. No había nada que le podía hacer daño en su, ¿cómo se llama? En su sustancia, en su forma divina. Y lo que nos pasa a nosotros también. Por eso que vivo un poco más tranquilo al tener conciencia de eso. Cualquier cosa que nos pasa, darle para adelante nomás, como se dice. Y eso, y por intermedio del amor también, que el bueno, como es, es, es la sustancia divina, es amor también. Entonces, él todo lo padecía, lo que él vivía, lo vivía con amor. Así que eso, lo que nosotros tenemos que llegar algún día a, ¿cómo se llama? Cuando los perfeccionemos, de poder tener poder tener esa gran capacidad que él tenía, pero nunca lo vamos a alcanzar porque él es amor. Nosotros sentiremos parte del amor porque si nosotros tenemos amor, pero no son diferentes, son similares, pero el amor del Padre es distinto, es distinto. Lo que el Padre quiere que nosotros nos desarrollemos con el tener amor, porque nuestro amor va avanzando y va creciendo. Entonces, su amor es como se llama, nosotros tenemos amor, pero eso nos ayuda porque eso vamos experimentando más y más el amor, hasta llegar a perfeccionarnos con el amor. Y eso, hermano, es el video que quería entregar hoy, en este día. Súper bien. Y bueno, seguir teniendo confianza en el Padre siempre, poniéndose en las manos del Padre, porque es el camino y lo que pasamos acá es una antesala, es algo, ¿cómo se llama? Es una experiencia y que no, ¿cómo se llama? Y que la felicidad y todo lo que es pleno está en la realidad. A pesar de que pasamos por esto, nosotros también tendremos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A full, ¿cómo se llama? Todo lo que es nuestras capacidades mucho más desarrolladas. Entonces, esto vale la pena estar acá, es importante estar acá, lo que escogimos fue importante y bueno, y eso es el gran corazón valiente, como había una película decía, que hizo Mel Gibson, esos somos nosotros, corazones valientes. Bueno, hermanos, eso es lo que quería entregar hoy día. De mañana y haré otro video con otras partes de luces, de acuerdo a lo que el Padre me va entregando. Y bueno, cuídense, lo estamos viendo. Que tengan una bonita noche. Nos vemos, cuídense, hermanos. Se les ama. Que estén bien.